pasaría si te digo que el futuro de tu libertad, de cómo vives, está siendo debatido ahora mismo? Y lo que es peor, está en manos de un puñado de personas. La batalla del siglo está teniendo lugar fuera de la vista del público, donde Elon Musk se enfrenta a OpenAI en un enfrentamiento que podría sellar el destino de la inteligencia artificial y con ello el nuestro. Este enfrentamiento legal es sobre quién tiene el control sobre la tecnología que podría definir nuestra existencia como humanidad. Y es que estamos hablando de una inteligencia artificial que aprende, se adapta y que eventualmente podría superarnos en la mayoría de los aspectos. Soy Agustín Fernández, director legal en Zenblock, y hoy vamos a desentrañar esta compleja red de ambición, miedo y la potencial traición a la visión original que se pensó para OpenAI. Comencemos. Creo que a esta altura todos conocemos a Elon Musk, visionario y empresario detrás de empresas revolucionarias como Tesla, SpaceX y Neuralink, entre otras. Elon ha sido un ferviente defensor de la necesidad de regular la inteligencia artificial, advirtiendo sobre sus potenciales riesgos para la humanidad. Su interés en la IA no es reciente, de hecho, es uno de los cofundadores de OpenAI, una organización que nació con el objetivo de investigar y democratizar el acceso a la inteligencia artificial general, el AGI, de manera segura para toda la humanidad. Sin embargo, la dirección de OpenAI comenzó a cambiar con el tiempo. Sam Altman, anteriormente presidente de Y Combinator, es conocido por su agudo instinto para la innovación y la inversión en tecnología emergente. Bajo su liderazgo, OpenAI ha visto un crecimiento significativo y ha sido una fuerza impulsora detrás de los desarrollos revolucionarios como GPT-3. Aunque OpenAI se inició como una entidad sin fines de lucro, en 2019 creó una estructura de Capped Profit para atraer capital necesario para su investigación, marcando un punto de inflexión en su modelo operativo. Con la introducción de tecnologías como GPT-3 y más recientemente GPT-4, OpenAI ha estado a la vanguardia de avances impresionantes en la IA que ha capturado la imaginación del público y ha revolucionado industrias enteras. La cosa se empieza a poner oscura con el advenimiento potencial del AGI. Inteligencia Artificial General, por sus siglas en inglés, es un concepto que debemos tener muy en cuenta. Y es que existe una distinción conceptual muy importante entre lo que es inteligencia artificial específica, el IAE, y la inteligencia artificial general, el AGI. Hasta ahora, la mayoría de las innovaciones en IA han sido específicas. Esto significa que están diseñadas para realizar tareas concretas, como por ejemplo reconocimiento de voz, traducción de idiomas o incluso conducir un automóvil. Estas son manifestaciones del IAE, donde específico es la palabra clave. Son herramientas impresionantes, sí, pero limitadas a ámbitos para los cuales fueron creadas específicamente. En contraparte, la AGI es el santo grial de la inteligencia artificial. No se trata de una máquina que solamente pueda jugar ajedrez o responder preguntas. Estamos hablando de una inteligencia que pueda aprender, entender y actuar en una amplia gama de tareas intelectuales, al menos tan competente como un ser humano. Esto incluye la capacidad de aprender cosas nuevas por sí misma sin necesidad de ser programada específicamente para cada tarea. Por dar un ejemplo, piensa en una IA que, basados en una comprensión profunda de la psicología de masas, decida promover ciertas noticias o ideas en las redes sociales para dirigir el discurso público hacia un resultado que ésta estime beneficioso según sus algoritmos, pero sin una supervisión humana directa sobre sus criterios de beneficio. Y aquí es donde nuestros protagonistas entran en conflicto. Por un lado tenemos a OpenAI impulsando hacia este horizonte final con un optimismo cauteloso, creyendo en el potencial transformador del AGI para resolver problemas complejos y sobre todo beneficiar a la humanidad. Pero por el otro lado tenemos a Elon Musk, que nos advierte sobre los peligros de una carrera descontrolada hacia la AGI sin salvaguardas adecuadas, temiendo que esto podría resultar en una inteligencia que escape a nuestro control. Que quede claro, aquí no hay una cuestión de buenos contra malos, ninguno de los dos es bueno ni malos. Recuerden, son seres humanos al final del día. Es más bien cómo diferentes visionarios y organizaciones equilibran lo que es la ambición con la precaución en su acercamiento indefectible hacia lo que es el AGI. Pero ¿cómo hemos llegado exactamente a este punto a hablar de AGI que parece de ciencia ficción? Pues para entender concretamente vamos a hacer un poquito de cronología. En el 2012, Elon Musk se encuentra con Demis Hassabis, cofundador de DeepMind, y se informa sobre los riesgos potenciales de la IA para la humanidad. Musk se vuelve un crítico vocal sobre el tema, especialmente en Twitter. En el 2014 Google adquiere DeepMind, consolidando su posición en el campo de la IA. En el 2015, preocupado por la concentración de poder de la IA en manos de corporaciones privadas como Google, Elon Musk cofunda OpenAI junto con Sam Altman, Greg Brockman y otros, con el objetivo de desarrollar una IA de forma abierta y segura para el beneficio de la humanidad, según se describe en su pacto fundacional. Entre el 2019 y el 2020, Microsoft invierte cerca de $1.000 millones en OpenAI, obteniendo el 49% de la asociación comercial específica formado en ese entonces bajo el paraguas de OpenAI LP. Esto marca un cambio en la estructura y enfoque de OpenAI hacia un modelo que nosotros denominamos Capped Profit. En marzo del 2023, hace exactamente un año, OpenAI lanzó
GPT-4, un modelo avanzado de IA, sin hacerlo accesible de forma abierta como había hecho con versiones anteriores, lo cual se percibe como un alejamiento de su misión original. En noviembre del 2023 se filtra información sobre el desarrollo de Q, un modelo avanzado que podría estar acercándose a la AGI. Esto levanta preocupaciones ya que el modelo podría estar excluido del acuerdo con Microsoft, generando incertidumbre sobre el acceso y control de tecnologías potencialmente transformadoras. En ese mismo mes, en noviembre del 2023, OpenAI experimenta cambios significativos en su dirección, con la salida y el reingreso de Altman, y una transición hacia un consejo con orientación más comercial, alejándose de sus raíces académicas y sin fines de lucro. Finalmente, hace un par de semanas, en febrero del 2024, Elon Musk demandó a OpenAI alegando que la organización ha desviado su enfoque original hacia la búsqueda de ganancias, violando el pacto fundacional y beneficiando injustamente a entidades privadas, especialmente a través de su asociación con Microsoft. Hace unos días, el 5 de marzo, OpenAI, a través de un comunicado firmado por el Consejo, incluyendo por supuesto a Greg Brockman, Sam Altman, entre otros, reafirmó su dedicación a la misión de beneficiar a toda la humanidad con la inteligencia artificial general. Subrayaron la intención de desestimar todas las reclamaciones de Elon Musk, argumentando que la creación de AGI requeriría recursos mucho más amplios de lo que inicialmente habían anticipado. Según OpenAI, Elon Musk propuso un compromiso de financiamiento inicial de $1 billón o $1.000 millones, pero al final la organización sin fines de lucro recibió menos de 45 millones directamente de Musk y otros 90 millones de otros donantes. La realidad de construir AGI con sus vastas necesidades de computación llevó a la organización a la conclusión de que se necesitarían miles de millones de dólares anuales para lograr esta misión, mucho más de lo que Elon Musk o cualquier otro fundador pensó inicialmente. El desacuerdo sobre cómo estructurar OpenAI para acceder a los recursos necesarios fue un punto de inflexión. Musk propuso fusionar OpenAI con Tesla o tener control total, opciones que la junta de OpenAI no aceptó, sintiendo que contravenían la misión de la organización de no permitir a un individuo que tenga control absoluto sobre la IA. OpenAI aprovechó este comunicado para destacar sus esfuerzos por hacer que la tecnología de la IA sea ampliamente disponible de formas que empoderen a las personas y mejoren sus vidas cotidianas, incluyendo contribuciones de código abierto. Citaron ejemplos globales de cómo sus herramientas están siendo utilizadas para acelerar el acceso, por ejemplo, a la Unión Europea por parte de Albania, aumentar los ingresos a los agricultores en Kenia y la India y preservar el idioma islandés, entre otros. La organización, dentro de su comunicado, también expresó su decepción por tener que defenderse legalmente contra alguien a quien admiran profundamente y quien en definitiva los inspiró a llegar más lejos. Y así familias como nos encontramos en una encrucijada, no solamente legal, sino también ética y filosófica sobre lo que es el futuro de la inteligencia artificial. La confrontación entre Elon Musk y OpenAI va más allá de un litigio, refleja un debate fundamental sobre cómo debemos avanzar en el desarrollo de tecnologías que tienen el potencial de cambiar el mundo. Antes de despedirnos, es crucial mencionar que la inteligencia artificial no opera en un vacío legal. A nivel global, se están desarrollando marcos normativos específicos para regular la IA. Estos intentan equilibrar la innovación con la protección de los derechos individuales y la seguridad. La Unión Europea, por ejemplo, está a la vanguardia con su propuesta de regulación de la inteligencia artificial, el famoso AI Act, buscando establecer estándares éticos y de seguridad para el desarrollo y el despliegue de sistemas de inteligencia artificial en Europa. En este canal hemos analizado varias normativas aplicables y también hemos traído expertos legales en materia de otros despachos a debatir sobre este mismo tema. Si no lo has visto, te invitamos a darte una vuelta y también a suscribirte, que nos ayudas un montón de esta manera. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo más importante, y nos vemos en la próxima. Un abrazo.